gente, yo soy Luis y no todos son figuras de colección o figuras de acción, también coleccionamos cosas como cómics, así que vamos a ver qué nos ha llegado. Sí, nos ha llegado Cuentos de la Cripta. Si viste mi video de NECA Creepshow te darás cuenta que es una influencia clara. Los cómics de DC en esta edición de Diablo en español. Vamos a hacer un pequeño review, pero sé que te va a encantar si te gusta todo lo que es terror y más si son cincuenteros. Y sobre todo esperemos que algún día salga la figura de acción. Bueno gente, como a ustedes les gusta el terror clásico y a mí me gusta el terror clásico, acá tenemos dos figuras de Creepshow, de NECA. Son bastante muy buenas figuras, inspiradas obviamente en la línea de la serie y la película, la original. Así que es solamente para ver esto, vamos a ver algo más de terror antes, previo a Cuentos de la Cripta, que son parte de mi colección, como son estas antiguas de Misterio Gato Negro que trato de conseguir. Por ahí consigo también otros Cuentos de la Tumba, que no lo tengo en este momento. Son las ediciones originales obviamente traducidas de México, ¿no? De los años 50. Tenemos algo más, como podemos ver por acá. 4-Color Fear, que vamos a ver un poquito más adelante, una pequeña mención, con lo cual descubrí los cómics de horror antes de obviamente la serie Cuentos de la Cripta. Es en inglés el Horror, que es un pequeño estudio o compendio de lo que significa vivir en esa década, de lo que representaba cada tipo de cómic y la realidad de lo que expresaban en el contexto realmente de lo que sucedió en los años 50. Bueno, para comentarles de que este es el número 1, como está obviamente en la pantalla, y ya tengo el número 2 de Cuentos de la Cripta, el número 2, y también voy a hacer una pequeña y breve comparación con 4-Color Fear, también de la misma editorial, Diablo. Diablo está apostando fuerte por el terror, como podrás darte cuenta, tiene otras ediciones de Craig Young, creo, si no me recuerdo, Craig Young creo que es el de que está editando nuevas cosas. Y vamos a comparar con el 4-Color Fears. ¿Por qué? Porque estas son las mejores historias de terror que no pertenecen a la mítica EC, sino de otras editoriales bastante seleccionadas. Si puedes, consíguelo, creo que está un poco descontinuado, pero sí, bastante buena. Y vamos a comparar simplemente algunas cosas como el tipo de papel que usaron, bueno, tiene más carátulas, la calidad, comparar la nueva edición de Diablo, ¿no? Pero sin más, vamos con lo interesante en Diablo. Lo interesante en Diablo es que respeta todo el tipo como originalmente se produjo en inglés por la Dark Horse, solamente que pone acá volumen 1, edición en castellano. Este tipo lo pudimos ver, apreciar incluso en los que es los cuentos tipo Gato Negro, Cuento de Brujas, de editorial, si no mal recuerdo, creo que es Atlas, no es Atlas, de algunas editoriales mexicanas. Podemos recordar el típico que ponían acá los editoriales mexicanas de terror de los años 50 y 60. Así que para comenzar vemos por qué escogieron esta portada. De arranque un pequeño spoiler, igual vamos a ver. Porque esta fue la primera vez que salió la tipografía tal cual iba a mantenerse después del número. O sea, después del número 6 mantenido este tipo de tipografía. Vamos a abrir y vamos a cambiar. Papel cuché. Agarra, como podrán ver, Cuento de la Cripta, volumen 1, un pequeño de lo que vamos a encontrar en cada historia, pero se dan cuenta, comenzó como cripta de terror, Cuentos de la Cripta, ya se llama Cuentos de la Cripta, y ya acá tenemos, como vieron, el por qué cambia de esto a esto, y esto es el típico Cuentos de la Cripta que incluso se mantuvo para la serie 80s, 90s. Acá están todo lo que contiene, pero eso sí, en la parte es bastante, este primer capítulo bastante enfocado a lo que son crimen, más hay horror, obviamente. Se dan cuenta que incluso te menciona que el terror de un momento a otro, entre las cartas que magníficamente editan ellos, este tipo de cartas de lector, le explican que no van a poder seguir usando el nombre de cripta de horror, porque les han prohibido usar la palabra horror, y para evitarse problemas o terror, como título fuerte le ponen Cuentos de la Cripta, quitando la palabra cripta del horror. Antes del código del Comic Code, antes de la censura, estamos en su primera etapa. Vemos introducción de Graceman. Algo muy interesante es el prólogo de John Carpenter, bastante bueno este prólogo, donde cuenta pues, o sea, cómo él vivió estas historias.
en su prácticamente niñez o adolescencia. Y acá arrancamos. Como verán, cada tipografía de cripta de terror o todo de la cripta, lo que más resaltante siempre tiene la palabra terror, obviamente, como acá, pero ya no acá adentro, no como título de cabecera, sino como género. Cambiaba de colores, o sea, verde, rojo, naranja, siempre va para tratar de diferenciarse y también de llamar la atención, obviamente, al lector, para que sepa que esa no la tiene, ese color no la tienes en los puestos de periódico. Incluso te spoilereo y adentro te habla de que incluso muchas personas están pagando mucho dinero por conseguir los primeros números. O sea, en las cartas del lector ya te hablan de que hay gente que está buscando número 1, número 2. O sea, ya desde esa época se estaban cotizando y estamos hablando de los 6 primeros números, ¿ah? Acá vemos, prácticamente son casos más, como diríamos, como para un tipo misterio que para un tipo terror. Todos tienen soluciones lógicas o son crímenes. No hay tanto yéndose al terror aún. Pero lo que quiero resaltar es el tipo de papel. No te voy a contar las historias porque no te voy a hacer spoilers. Solo te voy a hacer de las cosas a grandes rasgos de por qué deberías conseguir esta edición. Mira este tipo de papel, lo que sí, el dibujo está bastante bueno, el papel no lo resalta. Si lo comparas, si lo comparas con 4-Color Fierce, si te das cuenta, en el 4-Color Fierce sí hay cuatricolorimetría. La cuatricolorimetría es ese pequeño puntillado de 4 tonos que se van mezclando para conseguir el color deseado. Aquí es prácticamente un color plano. Es que obviamente son recolorados de las planchas negras, la han vuelto a recolorear, pero esto sí fue un mejor trabajo para poder conseguir esta cuatricolorimetría y no simplemente hacer un escaneo, sino acá fue un trabajo de volver a hacerlo digitalmente en cuatricolorimetría. Eso lo vamos a ver si desean el libro Taschen de los primeros Hombre Araña, de los primeros volúmenes del Hombre Araña, que consiguieron también rehacerle los escaneos y nuevamente digitalmente la cuatricolorimetría. Como podrán ver, no es desmeritorio lo que ellos han hecho, porque obviamente tendría que traer a María Severin, que es quien hacía todos estos coloreos, pero no tiene esa sensación como el 4-Color Fierce de estar leyendo algo como si realmente estuvieras en los años 50, sino parece una reedición incluso que las hace Marvel para sus Omnibus o sus Absolute de la Edad de Plata. El tamaño sí bastante grande. Lo que debo agradecer y debo resaltar es que el papel es un papel, no es un papel cuché brilloso, porque no podrías verlo. La edición en inglés tiene este tipo de papel. ¿Ves la diferencia? Este es un papel bastante mate, absorbente, y la edición en inglés es así. O sea, que te mata más aún la sensación de tener sin la cuatricolorimetría, la sensación de tener algo de los años 50, obviamente, ¿no? Vemos otra historia, The Living Corpse, que vendría a ser algo así como el cadáver viviente. Debo recalcar que las historias siempre te la traducen no abajo, sino acá arriba, el cadáver viviente, para mantener obviamente lo más exacto a lo que apareció en inglés, ¿no? Pero de ahí es una excelente edición. Yo voy a irme por la segunda, obviamente ya la vieron que la tengo, y estoy pensando en adquirirla porque van a ser solamente 5 ediciones bastante cortas, porque ahí vino la censura, que ya las prohibió. Tiene esas historias anónimas que son bastante interesantes, no se sabe quién las hace, pero al final siempre termina en último lugar. ¿Por qué? Porque aparte de la carta del lector, perdón por el movimiento, aparte de la carta del lector, lo que ellos hacen es una especie de ranking. Hacen un ranking en el cual ven la mejor historia que sucedió antes. Acá podemos ver, por ejemplo, respetaron todos los famosos, te envió tu rayos X, juego de química, todo lo que te enviaban. También te enviaban una suscripción bastante para que te avisen y ya te envíen todo. Algunas cosas de otros como Two Fisted Tales, que es otra parte de la serie. Se ve la Biblia para que recortes y envíes. Incluso te envían que te pueden enviar incluso una foto del guardián de la cripta y todo eso. Te pueden enviar una foto hecha por una persona. La verdad que no lo han visto acá en ninguna foto. Sería bueno que hubieran colocado como si fuera una postal, porque cómo se verían ellos, incluso la vieja bruja.
acá por ejemplo vemos el ranking de todo el primer puesto, segundo puesto de las historias del cuento de la cripta pasada, del número de edición anterior, a ver quién quedó bien, como que compitieran entre ellos por ver quién tiene la mejor historia. Algo que recalcan bastante también es que no te dejes engañar por la competencia, o sea, ya tenían competencia ellos. ¿Por qué? Porque las mejores historias estaban acá, porque se demoran 2 meses en sacar y con las páginas exactas, mientras los restos sacaba quincenal o casi cada 3 semanas o mensualmente. Ellos demoraban más para hacer buenas historias y se ve la calidad de las historias. Acá ya están promocionando obviamente Weird Science y Weird Fantasy, ¿no? Su serie de ciencia ficción, que también ha salido por Diablo y van a salir. Se dice que van a salir también, obviamente como salió en inglés, la serie de la bruja de Paulo Horror y el guardián de la bóveda, ¿no? Acá vemos algunas historias de vampiros, pero en sí es bastante buena. O sea, ya acá nos presentan el caldero de la bruja con historias. Entre ellos ya empiezan a prácticamente quienes vieron la serie animada también en los 90s, vean cómo competían entre ellos. O sea, quién contaba la mejor historia y obviamente desproticaba uno del otro, lo trataba mal, lo decía que su historia es una porquería o que era cosa para bebés, así realmente se la pasaban y era bastante interesante. Lo que no vimos obviamente con Crypti, que era el personaje que no, supuestamente la unión de todos ellos, ¿no? En la serie de los 80s, 90s, ¿no? Y termina simplemente con una página en blanco, perdón, en negro, con una silueta en negro, un hombre lobo y la parte final de una historia de vudú. Esa es de la dama de vudú, o el vudú blanco, ¿no? Como verán más adelante ustedes cuando deseen adquirirlo. Sin más, yo les dejo, les recomiendo obviamente Cuentos de la Cripta. Ha sido reeditado, aprovechen porque después no se va a conseguir. Estas reediciones salieron ya en blanco y negro antes por Planeta, no es lo mismo verlo a color, y si pueden conseguir For Color Fear. Yo soy Luis, tengo la mira esto, espero que les haya gustado. Hemos variado un poco porque también me interesan los cómics, tengo bastantes cómics para leerlos, me gusta más la etapa de los 50s. Y no dejen suscribirse y compartan lo más que puedan. Escucharé sus opiniones abajo en los comentarios. Sin más, bye.